Hola, el propósito de este video es mostrar cómo se puede realizar la actividad llamada de la capa de ozono de la unidad 2 del curso de Geometría Analítica. Pero para esto vamos a explicar un poquito acerca de lo que significa la capa de ozono y después vamos a ver el ejemplo que está en un archivo PDF con ciertos datos que son hipotéticos y que pueden servir para hacer la actividad realmente. Bien, entonces para entender la capa de ozono, pues, significa que la capa de ozono es una capa que rodea a la superficie de la Tierra, pero que de alguna manera, por medio de muchas causas, se ha generado un agujero que tiene falta de ozono, ¿verdad? Que se rompe de alguna manera, que es la que se muestra aquí. Aquí se puede ver el año 2000 concretamente, y a medida que ha pasado el tiempo, afortunadamente ya se ha empezado a disminuir básicamente el tamaño de la eh, el tamaño del agujero de la capa de ozono, concretamente esto. Ahora, lo que se supone, el modelo que vamos a considerar en nuestro caso va a ser lineal, o sea, que va bajando cada año en una forma igual. Bien, y esa es precisamente la idea. Bien, vamos a ver a continuación. Bien, entonces el ejemplo que vamos a ver es lo siguiente. Dice, en la Convención para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal, un investigador independiente considera que se logró modificar la velocidad con que se incrementaba el área del agujero, de manera que aunque en el año 2000 se alcanzó la cifra máxima registrada de 32 millones de kilómetros cuadrados, pero para el año 2006 el tamaño del agujero era de solo 25 millones de kilómetros cuadrados. O sea, se redujo del año 2000 al 2006 de 32 millones de kilómetros cuadrados a 25. Bien, entonces vamos a hacer las preguntas y entonces vamos a decir, suponiendo que la tendencia de recuperación de la capa de ozono fuese lineal y se mantuviera como lo han hecho en este periodo de 2006, contesta las siguientes preguntas. Bien, para esto vamos a ver lo siguiente. Bien, vamos a suponer entonces que tenemos un eje horizontal que está medido en tiempo, que vamos a considerar la letra X, y un eje Y que tiene que ver con el área del agujero de la capa de ozono. Bien, entonces repito, en el eje horizontal es el tiempo en años, tomados a partir del año 2000, que es el año cero, vamos a considerar, y así vamos a poner, si tenemos el 20 va a ser 2020, si tenemos 30 sería 2030. Y en el caso del área tenemos 10, 20, 30, 32 este, millones de kilómetros cuadrados, que es el área del que tiene. Entonces, con los datos que tenemos, vamos a considerar el punto P, que es cuando tenemos en el año 0, 32 millones de kilómetros cuadrados, y también para el año 2006 vamos a tener 25 millones. Bien, entonces tenemos el punto P, que es el de 0, 32, y luego vamos a tener el punto P, que cuando es en el año 6 tenemos 25. Entonces va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces podemos escribir una recta básicamente a través de los dos puntos. Bien, entonces la disminución en la superficie del tamaño del agujero de, de la capa de ozono va a disminuir de esta manera, bien, lineal. Vamos a suponer que es lineal. Y entonces podemos observar, por ejemplo, que para el año más o menos 27.5 se va a tener una capa de ozono igual a cero, o sea que se desaparece, ¿no? O sea, si sigue con esa tendencia, vamos a suponer que está haciendo el investigador, en ese año va a caer, ¿bien? Ok, ¿qué significa esto? Si podemos ver que es una ecuación, una recta. Una ecuación de recta es una recta que puede tener una ecuación y que se puede sacar esta ecuación analíticamente conociendo los dos puntos, se puede conocer la pendiente y se repito la ecuación, ¿bien? Y estos puntos que van a ser muy importantes, estos que son precisamente donde intersecta esto, y entre otras cosas el año 50 va a estar en este otro punto. Bien, entonces la idea es encontrar esta ecuación básicamente con estos dos puntos, que repito son 0,32 y 6,25. Repito, entonces, suponiendo que la tendencia de recuperación de la capa de ozono fuese lineal como se mostró previamente y se mantuviera como lo se ha hecho en este periodo del año 2000 al 2006, contesta las siguientes preguntas.
Como repito, vamos a considerar que el año 2000 corresponde al tiempo inicial, es decir, x igual a 0 y va a representar en años. Y la variable y va a ser precisamente el área del agujero de la capa de ozono en kilómetros cuadrados. Entonces lo que vamos a encontrar es básicamente la ecuación de la recta y la pendiente de la ecuación de esa recta. Básicamente, en primero vamos a considerar la pendiente. Vamos a ver. Dice, determina el valor de la rapidez con la que se recupera el área de la capa de ozono entre el año 2000 y el 2006. Es decir, hay que determinar la pendiente de la ecuación que describe la recuperación de la capa de ozono. Solo se te pide la pendiente, no la ecuación, es decir, tienes dos puntos de la recta, que son P032 y Q625. Bien, dado que la pendiente de la rapidez se describe, tenemos dos puntos y podemos utilizar la siguiente ecuación. Bien, M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 subíndice 2 menos X1. Recordemos que aquí los tengo los puntos P y Q. Este viene siendo X subíndice 1, viene siendo Y subíndice 1 y luego viene siendo X subíndice 2 y Y subíndice 2. Esto lo vamos a sustituir aquí y finalmente vamos a tener algebraicamente, no me voy a detener mucho en los cálculos porque el archivo este PDF lo puedes encontrar en el sitio web del asesor y puedes ver los pasos algebraicamente con mucho detalle. Bien, y entonces la pendiente va a ser menos 7 sextos, que es negativa porque va hacia abajo, ¿verdad? Va hacia abajo, va disminuyendo, por decirlo así, de izquierda a derecha. Y entonces la pendiente también, si lo sacamos en una forma decimal, está en forma de quebrado, por decir fracción, va a ser menos 1.167, ¿bien? Y observa que la rapidez es negativa porque el área disminuye, ¿bien? Bien, por otro lado, el segundo punto va a ser determinar la ecuación de la recta que describe la disminución de la capa de ozono en base al periodo anterior. ¿Bien? Como ya tenemos la pendiente y tenemos un punto cualquiera de los dos que nos dieron, se puede utilizar, y vamos a utilizar precisamente la fórmula y menos y1 mx menos x1, ¿bien? Y entonces, en este caso vamos a utilizar el punto 6,25, ¿bien? Que sea el punto Q en realidad, que es lo que estamos considerando. Ahora, sustituimos ahí y menos 25 igual a menos y acepta x menos 6. Repito todo, esta es una ecuación en donde vamos a despejar y en función de x para obtener la ecuación de la recta. Y finalmente tenemos y igual a menos 7 sextos de x más 32. Repito, todos los pasos los puedes ver en el archivo PDF de este con más detalle. Bien. Ahora bien, en el punto 3 nos piden determine el año exactamente con dos decimales, por ejemplo 52.36, en que el agujero de ozono desaparece si la disminución permanece constante de acuerdo con la ecuación obtenida en el punto 2. O sea, la intersección de la recta esta con el eje X, que es precisamente cuando desaparece el agujero, ¿verdad? Y entonces lo que nos interesa es el momento, el tiempo en el cual precisamente desaparece el agujero, que es precisamente cuando y igual 0, el tamaño del agujero en área es 0. Entonces a la ecuación anterior esta le vamos a poner aquí un 0 y vamos a despejar el valor de x. Entonces lo que vamos a tener, repito, es y igual a menos 7x, x más 32, siendo y igual a 0. Entonces vamos a despejar x, es pura álgebra, es una ecuación de una ecuación incógnita, y vamos a ver que X, o sea, en el tiempo, van a ser 27.42 años. Estamos hablando de 28 años, en el año 28 y medio más o menos, 28 básicamente, ¿no? En el transcurso del año 28, más o menos. Entonces, en este caso, no desaparece en el año 50, mucho antes, de acuerdo a los datos estos que está utilizando el investigador. Bien. Después tenemos en el número 4, construye la gráfica de la recta que describe. Recuerden que para resolver ecuación una vez dada la ecuación, yo puedo obtener la gráfica de la función haciendo uso de GeoGebra. Por ahí hay un video que pueden servir para esto. Utilizando simplemente la ecuación que tenemos aquí, la podemos agregar y nos va a dar precisamente esto, ¿bien? Y en este caso, como tenemos los dos puntos, pues vamos a tener esta gráfica, que la pueden obtener de cualquier forma. Aquí está como segmento, ¿bien? Y entonces vamos a tener un punto 0.32 y aquí tenemos 0.27.42, ¿bien? Y esta es la ecuación de la recta, ¿bien? Entonces la forma en que va a ir disminuyendo el área del agujero de la capa de ozono, ¿bien?
Y vamos a hablar de dos conceptos, que es lo que nos piden aquí, el dominio y el rango de cualquier función. En este caso, la función simplemente es el segmento de la recta esta. ¿Por qué? Porque no existen tiempos negativos ni pueden existir áreas negativas. Entonces, la función va a ser el segmento de esta recta, bien, concretamente. Y entonces, el dominio, recuerden que son todos los valores de x, que en este caso son los tiempos posibles que tenemos, y el rango va a ser los valores de y, o sea, son todos los valores posibles del área del agujero de la capa de ozono. Y entonces, en este caso, el dominio va a ser desde 0 hasta 27.42. Aquí hay un error. Bien, aquí hay un error porque aquí debe de ser 27.42,0. Es al revés. Este está al revés. Este está al revés. Bien. Y entonces, en este caso, pero esto sí está bien. Entonces, la distancia va a ser desde 0 hasta 27.42, concretamente. Bien. Y este otro punto va a ser esto. Entonces, el dominio va a ser desde 0 hasta 27.42. Repito, están invertidas las coordenadas de este punto. Y el rango, que son los valores de y que tenemos aquí, va a ser de 0 a 32, ¿bien? Que vamos a tener aquí, de 0 a 32, porque son los valores de y que puede tener, no puede tener otros valores de y esta función, ¿bien? Entonces, esos son precisamente, repito, el dominio, que son intervalos de tipo abierto, perdón, cerrados los dos, porque incluye el 0 y el 27.42, y el rango que va a ser 0 a 32, ¿bien? Ahora bien, en la pregunta número 7 se determina la ecuación de la recta que va en el año 2000, y suponiendo que se eliminara el agujero precisamente en el año 2050. Entonces, básicamente sería suponer este otro punto que tengo 50, la ecuación de la recta que va desde este punto, P que es inicial, que este sí está bien, hasta este punto, bien. Estamos suponiendo que desaparece el agujero precisamente en ese momento, en el año 50. Entonces va a ser una ecuación de recta que va a tener una pendiente, tengo dos puntos, el 0,32 y el 50,0, bien. Y entonces, dados esos datos, repito, el punto P y el punto R, que son 0,32 y 50, vamos a calcular tanto la pendiente, que es lo que tenemos con la recta, con la ecuación esta, y subíndice 2 menos y1, x2, etcétera. Se sustituyen los valores de P y R y vamos a tener una pendiente de menos 0.64, bien, que es negativa también. Y con esta pendiente y con uno de los dos puntos que hayamos elegido, podemos encontrar la ecuación de la recta. Bien, sustituyendo estos, aquí en este caso escojo el de 0,50, el de 50,0, bien, y se sustituyen y vamos a tener esta ecuación que va a ser y igual a menos 16/25 entre 25 por x más 32, bien. Entonces vamos a tener la pendiente y esa va a ser la ecuación, suponiendo que la disminución va a ser en el año 50, concretamente, bien. Y ahora nos pide nuevamente hacer la gráfica con esta ecuación en GeoGebra, lo podemos hacer directamente. Y a continuación vamos a encontrar precisamente ya la gráfica de las dos funciones. Aquí está desde que empieza en 32 hasta 50 aquí, lo vamos a tener, ¿verdad? Que es mucho más lenta de alguna manera, y esa sería la opción, bien. Entonces, básicamente este es el caso de la capa de ozono. El problema es muy semejante, no es exactamente igual, pero es muy parecido y hay que hacer las mismas operaciones y la misma idea. Eso es todo. Muchas gracias.